Muy bien. Omar Farah, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bienvenido. Empresario, profesional de la economía. Así que Casi bueno. jubilado, ya me dicen jubilado. Ya le dicen ¿Ya? jubilado. Sí, sí. Ya me están retirando. ¿Por qué? Si le quedan muchos años todavía. Sí, sí. ¿Ah? No, vos estás más joven, Rodolfo. A mí me dice el otro día, ¿qué le pongo, señor? ¿Jubilado? No, todavía no. Y cuando en el mercado te quieren hacer el descuento. Sí. Claro. Y cuando te ponen el don, ¿viste? Listo. Claro. Ah, Ya sí. está. Fue. Sí, es verdad. Bueno, Omar, a ver, la realidad que estamos viviendo en la industria tandilense, siempre arrancamos por algo general y después vamos a lo particular. Hacenos una descripción de lo que crees se está viviendo. Bueno, esta semana pasada, la anterior, estoy escuchando adelanto de vacaciones, suspensiones. Ajá. Sí. De por sí, los años industriales, noviembre y diciembre, se paran y arranca en febrero o marzo la actividad nuevamente. Bueno, estamos en ese proceso, sumado a un año sin crédito, sin consumo, sin demanda, porque Hasta mal horno. un año muy, muy difícil. Ha habido ventas esporádicamente sobre algunas cosas en determinados momentos de acuerdo a lo que iba a pasar antes de las elecciones. Y todos estos beneficios que vemos, entre comillas, de la macro, los acuerdos del país con Estados Unidos, el respaldo, el swap, todas las cuestiones financieras, es para el país justamente en términos internacionales, globales, pero no llegan todavía a las empresas, a la realidad económica, ni a la familia, ni a las empresas que en definitiva es un conjunto de familias, ¿no? Cuando usted habló de, bueno, la posibilidad de suspensiones, reducción de horarios, cosas por el estilo, ¿esto se da aquí en Tandil en qué rubros? Sí, por lo menos en el que manejamos nosotros, el metalmecánico. Sí, y que fundamentalmente está vinculado a lo que más se ha abierto las importaciones. Aquellos rubros en los que más se abrió las importaciones, que nosotros llamamos desmedidas, sin ninguna estrategia, o sea, habiendo sacado el arancel del 35%, habiéndolo reducido al 0%, ese impacto lo tuvo fuertemente la ciudad. Maquinarias agrícolas usadas y todas estas cuestiones que estamos viendo que vienen de países en donde la carga tributaria es más liviana, donde hay una política expansiva de exportación, entonces se sacan impuestos a las exportaciones, digamos, donde pueden ser más competitivos con nosotros, que nosotros, no el tema China y esa cuestión, que es un problema mundial, como siempre digo. Lo demás estamos teniendo dificultades en esos aspectos. La mayoría de las empresas, ¿qué hace? Toman el periodo de vacaciones más grande que tiene su personal, 35 días, y tienen personal con 14 días de vacaciones, entonces el resto de los días, hasta que vuelven al trabajo, están suspendidos, se acuerdan pagar el 50%, digamos, hay todo tipo de acuerdo en eso, pero es una manera de esperar algún cambio en ese sentido. Ahora, eso implica, es una obviedad lo que voy a decir, pero digo, falta de producción. O sea, hay empresas paradas. Hay empresas paradas. Tienen, a ver, una capacidad ociosa que, bueno, algo está funcionando mal si es que no están produciendo. No hay consumo, no hay demanda. Los salarios están bajos y Pisados. esta es una de las principales políticas vinculadas a este tipo de política monetaria, de prevalencia monetaria, ¿no? O sea, que bajamos la inflación, pregunto, Sí, bajamos sí. la inflación. Te lo he dicho, la única manera de bajar la inflación es pegándole a la demanda. Pegándole a la demanda. Sacándole salario o bolsillo a la gente. O sea, achicás el salario de la gente y con eso baja la inflación. Sí, señor. O sea, La no falta emitís, de demanda, pero la variable es otra. Claro, la variable es otra. Entonces, acá se mezclan tasas de interés muy altas para contener el traspaso de cualquier tipo de operaciones al dólar. Después, esas tasas de interés altas hacen que no exista crédito para el que necesita esperar un poco y ver si mejora la otra variable que está tocada, que es el salario bajo, para ver si aumenta la demanda. Por más que hoy las tasas de interés bajen a la mínima expresión que pueda haber, merced a que bajó el riesgo país y todas estas cuestiones,
le falta fuerza al salario. Ya no hay incertidumbre. Bueno, ¿cómo las cosas impactan en el salario? Uno tiene incertidumbre, por más que tenga un salario acorde, se cuida de gastar porque no sabe lo que le va a pasar en el empleo. Esa es una variable, esa es la incertidumbre que genera, digamos, el hecho previo a las elecciones, que no se sabía qué iba a pasar. Con posterioridad a eso, ya la incertidumbre no existe, las cuestiones de empleo siguen subsistiendo, pero lo más fuerte de todo es que el aumento de los servicios y el aumento de precios de muchas cosas que no han bajado hace que el salario esté muy restringido. Eso no hay demanda, a la larga le termina afectando a todas las empresas. Justamente eso, estamos hablando con un empresario, aunque coincide con un gremialista en el sentido de que los salarios están muy abajo. ¿Cómo pega todo esto a las empresas, digamos? Pero es muy simple, Rodolfo, te empiezan a llegar las cartas, documentos de las tarjetas de crédito que no las pueden pagar, empiezan ese tipo de juicios muy cortos para embargar parte del salario, la gente está mal, pierde la voluntad, pierde el incentivo de decir no falta un día, llego temprano, tenés ausentismo, tenés enfermedades, la gente va esto parece mentira, pero es así, la gente va al médico, el médico lo revisa y le dice no tenés nada, pero a él le duele todo el cuerpo, tiene un problema indudablemente económico que no puede terminar de resolver, hay mucho endeudamiento con tarjetas, y todo eso hace que quede en segundo plano la productividad. O sea, ¿qué vas a pedir productividad de esa manera? Entonces, muchas de las empresas que estamos con trabajo, estamos pagando casi el 60% arriba de los valores de convenio. Y todavía sí, todos nos quedamos cortos. ¿Por qué pagás arriba del convenio si la ley no te lo exige? Porque si no, no tendría la gente trabajando en situación normal, en estado normal. Tendría muy bajo salario que por más que esté encerrado 9 horas no le alcanzaría. Y aún así hay gente que no le alcanza. El tema salarial es muy complejo y es la principal variable de ajuste de las políticas liberales de la economía. Es así. Pero voy a ser muy malo. Vamos, Pero ¿por qué a un empresario le va a interesar, me pongo, fíjate en qué lugar me pongo, ¿no? Está Grabois y después estoy yo. Claro, ¿por qué le va a interesar a un empresario pagar más? Si paga menos, se ahorra un montón de plata. Vos conocés, yo te voy a dar mi ejemplo, vos conocés nuestra planta. Sí, señor. Yo permanentemente estoy en la planta. Charlas con la gente. Bueno, imagínate la gente en una situación, aún así todo, pagando de esta manera, la gente necesita que uno los ayude en determinadas cosas. Si yo camino permanentemente en la planta y pago los valores de convenio, que estaría bien, tendría pedidos a cada paso, en cada situaciones que resolver. Cuando una empresa paga mejores salarios, mejor es la empresa. Más seria es la empresa, mejor trabajo tiene, puede cobrar mejor su labor, porque tiene, digamos, una cadena de trazabilidad de cosas que responden a una seriedad que el mercado lo reconoce. Perdóname, ¿pero eso no es verso? ¿No es verso eso? No. Yo soy Omar Farah. Las épocas más grandes que tuvieron las empresas fue cuando más salarios pagaron. Yo soy Omar y vos sos un trabajador mío, ¿no? Mira, no te puedo pagar más. Te estoy pagando lo que el convenio indica, no te puedo pagar más. Bueno, habrá casos en los que uno puede decir no te puedo pagar más porque no podrá pagar más. En los casos, yo te estoy diciendo, en los casos en que están contra... ¿Pero esa persona que se va o se queda igual porque no tiene... No hay movilidad laboral porque es difícil cambiar fácilmente de empleo. Yo te estoy chicaneando mal. Digo, entonces, si no hay movilidad, ¿podrías pagar menos, Omar? Ojalá lo pudieras notar. La plata con dolor, ganada con dolor, no es ganancia. Hay un montón de connotaciones además de la ganancia. Tiene que ver con la tranquilidad de uno y tiene que ver con lo que son las pymes filosóficamente. Las pymes en general,
tenemos una relación muy directa con la gente, con el problema de su gente. Y es ahí donde está la diferencia. Ahí radica la diferencia. Y yo te puedo asegurar que las empresas que hoy se mantienen en pie, porque todas han tenido una consideración diferente más allá de la ganancia o la pérdida que le queda en el bolsillo. Nosotros le llamamos ganancia con dolor. Ganancia con dolor es peor que pérdida. Repetí esa frase. Ganancia con dolor es peor que la pérdida. Usted es un empresario de la vieja escuela, por así decirlo, ya peina algunas canas. De la plata vieja, como dicen las novelas turcas, ¿viste? Claro. Plata vieja de plata nueva. ¿El recambio generacional mantiene esa filosofía? ¿Cómo lo ve usted en las empresas? Me debato todos los días con eso. Tengo mi hermana que es mucho más chica que yo, tiene 15 años menos, comparte este criterio conmigo, porque yo recuerdo la época de nuestra empresa, donde a la gente se le daban autos y se le ayudaba a comprar la casa. Esa época, nuestra fábrica era muy grande, muy importante, y pudo hacer todas las cosas que se pudieron hacer, crear una segunda empresa y ser pionera en la cuestión tecnológica, justamente porque la actividad que tenía le permitía hacer estas cosas con la gente. Nuestra empresa fue escuela, de ahí salió mucha gente que hoy tiene sus propias empresas, gente con la que hablo permanentemente, gente que recuerdo de chico, porque los conozco desde que yo era muy chico, gente que tengo en la fábrica trabajando hoy, que nos creamos juntos adentro de la empresa, prácticamente teniendo la misma edad. Y yo creo que esto es lo que lo hizo grande en algún momento y es lo que más me preocupa de mantener y de recuperar. Yo podría haber cambiado el número de quit, podría haber hecho una empresa nueva, hemos tenido prontuario financiero, digamos, hemos pasado por todas las circunstancias, por las que se imaginen, de no pagar, de pedir disculpas, de pedir por favor, de suplicar trabajo, pero siempre en ese sentido he tratado de mantener la tradición. Creo que el trabajo de nuestros padres, de mi padre y su socio, es mi capital actual y es lo que trato de conservar y mantener. Nuestra empresa, su quit, tiene 30.517. Yo conozco muy pocas empresas, un par que tienen menos que ese número de quit. Entonces, para mí, personalmente, y para mi hermana, eso es importante. Habló de tiempos pasados, Sí. del apoyo a los Estoy más para el trabajadores, pasado. a los trabajadores para comprar el auto, para hacerse la casa. Ese tiempo ya no vuelve, ¿no? Esas épocas volverán algún día. Mira, es nuestra filosofía ayudarlos en todo lo que podamos. Nuestra pregunta es, ¿qué te pasa? Que estás mal, ¿qué necesitas? Y esto es no en la oficina, es al lado de la máquina. ¿Qué problema tenés? Y te podés encontrar con cualquier cosa, que va a tener un hijo y tuvo que comprar el carrito y le desarmó una quincena. Claro, Claro. claro. Y vos tenés una persona que está mal, que vos la ves mal, que fuma mucho, que va al baño seguido, que está mal. Y bueno, depende de uno que lo advierta o no. Podríamos tener el doble de gente y pagarle mucho menos. Y preferimos tener menos gente y pagarle más. Porque después de haber pasado por todas estas cuestiones, las horas extras y todo lo que se imaginan para lograr concretar los trabajos, creo que lo mejor es trabajar en el horario normal y pagar mejor salario. Se logra la productividad así. Debería lograrse productividad. No te digo que lo consigas en un 100%, pero al menos tener un clima de trabajo cordial, llevadero y vivimos Pero a fin de año, la mayor parte del día. A fin de año el balance y no lo que miran el resto de las empresas son números y no el clima de trabajo. Usted no va a ir al banco a decir mi clima de trabajo es bueno, necesito un crédito. Póngamelo en el... Mientras dentro no del- lo pierdas, no se mira solamente eso. El que se dedicó a mirar eso en estas épocas no consiguió todo lo contrario, que es mantenerse y estar bien. Está peor.
Continuamos el desayuno de hoy con el contador Omar Fará, bueno, profesional de la economía, también empresario de una de las empresas más importantes de la ciudad de Tandil. Bueno, habíamos quedado pendiente para este bloque hablar un poco del impacto de estas, bueno, medidas con Estados Unidos, cómo pueden llegar a tocarnos aquí en la ciudad de Tandil. Yo creo que nada es gratis y esto viene, digamos, a continuación de la ayuda enorme que recibimos. Así que algún condicionamiento en algún momento aparecerá. Cuando la limosna es grande dice que hasta el santo desconfía. Es verdad. El apoyo que recibimos de Estados Unidos es fenomenal. O sea, realmente hay que darle la dimensión que tiene a esta posibilidad de tener el resguardo ante una caída como la que veníamos de la principal economía del mundo. Ahora, ellos ganaron mucho dinero con esta situación en el momento en que nos hizo falta la ayuda. Pero a continuación de eso, los norteamericanos, que son más responsables que nosotros, le piden que la colocación de los recursos, de los impuestos del pueblo americano, los respeten. Entonces debe haber o debería existir un intercambio comercial que además llegue a la comunidad norteamericana. Y creo que esa es la exigencia que tienen y es lo que justamente está posibilitando este acuerdo de tipo comercial que desconocemos totalmente en qué consiste. Pero no tengo dudas en que, salvo casos muy específicos, el acuerdo va a ser beneficioso para Estados Unidos, sobre todo en la aplicación de aranceles extrazonas que hoy los productos norteamericanos, como cualquier otro de otro lugar del mundo, por estar fuera del acuerdo del Mercosur, tienen para la Argentina. Hoy tienen 35% de recargo de derecho de importación. No se sabe, digamos... Eso se eliminaría, ¿no?, en el acuerdo. Algunos alcances del acuerdo, pero si bien esto es contrafáctico, ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado ese acuerdo? ¿Cómo estaríamos hoy? No hubiesen llegado a las elecciones, hoy tendríamos otra realidad totalmente distinta. Hoy estaríamos, entiendo yo, en el proceso de sucesión que tuvimos en el 2001-2002, en diputado, eligiendo un presidente transitorio. Hubiésemos ido a esa situación. Era toda la intención, sí. ¿Tan terminal era? Sí, hubiese ganado la oposición y se hubiese planteado esta cuestión, sí. Ahora, Omar, lo poco que se sabe de este acuerdo tiene que ver, por ejemplo, algunas cuestiones que indican, a ver, no sé si la imposibilidad, pero sí poniéndole trabas a que el gobierno argentino negocie, poniéndole trabas para negocios con China. Obviamente, ahí están los dos grandes que se pelean y de alguna manera intentaría este acuerdo atarle las manos a China, mejor dicho, a la Argentina, atarle las manos para que pueda negociar con China. En definitiva, digo, si esto es así, estaríamos también haciéndole el caldo gordo a ellos. Y sí, el presidente fue claro en esa definición. Dijo, nosotros estamos alineados con Estados Unidos y con Israel. Pero a nivel internacional. Sí. Sacándole los aranceles extrazona a los productos norteamericanos, podrían empezar a quedar al nivel de los productos de China con el arancel del 35%. Es decir, que haríamos posible como país competir con el bajo precio que tienen los productos chinos sin sacarle los aranceles, porque lo que están pidiendo es que lo que se acuerde con Estados Unidos no se le saquen el arancel extrazona a los productos chinos. Entiendo. ¿Se entiende? Entonces con eso se equilibrarían, los precios podrían empezar a competir. De todos modos, yo creo que los productos de la agroindustria, el impacto va a ser importante porque es el lugar de mayor desarrollo y si no hay acuerdos con empresas locales, va a ser difícil el sector que produce maquinaria agrícola y en general el sector agroindustrial. Bueno, eso, digamos, hay empresas que serían en Tandil directamente perjudicadas. Sí, lógico. Sí, en Tandil, en vastas zonas productivas de Argentina. Hablaba del Pago Chico, ¿no? Córdoba, Santa Fe. Y eso, a ver, en costo-beneficio, ¿vale la pena sacrificar eso
en pos de lo que sería un mejoramiento general para el país. ¿Se entiende la No pregunta? no vale la pena, pero es una condición sine qua non, digamos, de la cual no se puede apartar por ahora con la debilidad que todavía tenemos. Todas las variables están agarradas con pinzas. Si bien ganó el gobierno las elecciones, tiene que consolidarlo en las cámaras, en los proyectos, en las cosas, hasta que se pueda ir sacando de encima esa necesidad de recurrir a esa ayuda potencial. Las políticas van a ser diferentes. En la medida que no tengamos autonomía económica, independencia económica real, las condiciones que nos imponen son muy difíciles de evadir. Voy a hacer una pregunta, Sí. no digo rara, pero escúchame, el kirchnerismo, o si querés parte del peronismo, dice, no, tenemos que ser independientes y nuestra autonomía tiene que estar por arriba de todo. La bandera argentina tiene que estar por arriba del todo y tenemos que ser soberanos. Sí, ¿Cómo trabajo compatibilizamos la soberanía en el término que yo escucho, y está bien, lo comparto, pero cómo compatibilizamos eso con la cuestión económica de un país o macroeconómica de un país? desde el origen mismo del peronismo, es el planteo, Brade no Perón. Desde ahí arrancó, o sea que la diferencia hasta hoy se mantiene. No quiere decir que el kirchnerismo o esta parte del peronismo o el peronismo en conjunto sea el único que tiene la solución, más que el discurso. El discurso es tentador, a todos nos atrae. Y es atractivo, claro. Es muy atractivo, pero la realidad ha indicado una cosa totalmente diferente en la política anterior y en la política actual. Somos un país con poca espalda, con mucha deuda, sin generación de exportaciones, sin recursos suficientes, y cada vez más difícil ser independiente económicamente y resguardar el trabajo argentino. Díganle a Omar que la última vez que estuvo el dólar estaba a 1.500, dijo que el dólar era la inversión, compré, ¿qué hago ahora? Que lo mantenga, que se quede tranquilo. El dólar no es una entrada y una salida más que lo que fue el PURE. El dólar es una inversión. ¿Te acordás del PURE? Claro. Sí, sí. Yo les dije siempre, no entren ni salgan porque no es para eso. Si querés hacer eso, comprar acciones, dólares, bitcoin, qué sé yo, tenés que estar todo el día frente a la computadora y dedicarte exclusivamente a eso y punto. Los grandes negocios llevan tiempo. Llevan tiempo. Omar, vos, a ver si te interpreté, porque viste que los periodistas después sacamos las cosas de contexto y no, ustedes nunca conmigo no lo han hecho. No, bueno, pero si yo tuviera que poner un título, porque obviamente, no sé, esto se levanta para el diario y no se puede poner todo textual, pero si yo pusiera un título como sin acuerdo con Estados Unidos estaríamos como en el 2001, ¿tiene que ver con lo que vos dijiste? Sí. No sería una cosa descontextualizada ni loca, No, porque digo, es un título fuerte, me lo anoté digamos, por acá. cada época tiene su estilo. En el 2001 hubo una desconducción total y el país se alineó detrás de una situación muy grave que había que resolver, que era salir del endeudamiento en dólares, subir el tipo de cambio para lograr mayor exportación y trabajo argentino. Vos fijate que se tocó el dólar en ese momento, no hizo falta ninguna otra política más que tocar el tipo de cambio y hacerlo más competitivo, y se logró salir. Pero en ese momento... Logró salir en ese contexto, pero la crisis política fue fenomenal. Tuvimos 6 presidentes. Correcto. Fenomenal. ¿Qué era lo que estaba arriba de la mesa en el diálogo previo a las elecciones? Era este tema, una cadena sucesoria a través de las cámaras, como sucedió en ese momento. ¿Era una posibilidad? Era una posibilidad. ¿Hubiese sido el estilo? No sé, la sangre no llegó al río, como se dice. Con un país totalmente distinto, en aquel momento, bueno, había posibilidades o por lo menos había algo de resto como para hacer algún tipo de contención social. ¿Qué resto, Rodolfo? ¿Qué resto? Yo viví todas las reuniones previas a lo que sucedió en el 2001 y te puedo asegurar que la incertidumbre era como esta, enorme. Ah, sí. Era enorme, digamos. Escuchamos de todo lo que iba o podía pasar y no lo creíamos. Y finalmente los saqueos vinieron, el gobierno de la Rúa se cayó, la sucesión existió y la Argentina salió adelante, en una forma intempestiva.
Correcto, pero a partir de ahí, bueno, había un resto para, por ejemplo, auxiliar a las empresas, auxiliar a la clase necesitada, Estábamos digamos. muertos. No había en aquel momento previamente ni repro, como después se fueron creando, ni contención social, cosa que ahora, bueno, lamentablemente hace mucho tiempo que ha sido necesario hay. todo esto. A ver, la del 2001 no hubo nada de eso. Hubo Previamente. una variación del tipo de cambio, punto. Previamente no hubo nada. No había nada de eso. Nada. Ahora ya Absolutamente venimos- nada. Las empresas caíamos esa bala ya la hemos gastado, digo. claro, como mosca caíamos. 2008, la otra crisis financiera, es donde hubo todas estas herramientas del Estado. El tequila, ¿no? Cristina, No, el después tequila. del problema de la securitización de la escritura, Claro, ese globo que arranca en España, Sí. ahí nos pusimos de acuerdo, trabajadores, empresarios, gobierno, provincia, nación, municipio, todos, y creamos un sistema, al menos en Tandil, que contuvo los despidos, que era reducir la jornada de trabajo, recibir los repros, no despedir, no hacer juicio y salir de la crisis. Y salimos. En el 2002 nos duró hasta el 2008, 2009, hasta la famosa 125. Hasta ahí tuvimos una economía sana. Un presidente parado arriba de la caja, superávit, similar a esta época, acuerdos internacionales 2005, 2010, de cómo pagamos la deuda, default, pero con renegociación, y se salió adelante. Ahora esta forma de salir es diferente, no es de esa manera, es con la ayuda de un grande. Y el grande te pone condiciones. Y las condiciones que nos han puesto ni las conocemos. Para estar tranquilos. Para estar tranquilos. Bueno, nada, siempre es un gusto charlar con Omar. ¿Viste? No es que te tira todas las pálidas, pero tampoco es, digamos, interesante escucharlo porque tiene mucha experiencia. Es una época muy, muy buena, yo creo que única en la historia, donde necesitamos la grandeza de los dirigentes. Estamos en la puerta de un cambio rotundo, queriéndolo, no queriéndolo a los que votaron, no queriéndolo a los que no votaron esta continuidad de estas políticas, pero que requiere de un acuerdo político interpartidario, interfuerzas, como nunca en la historia argentina. Perdón, ¿eso lo estás pidiendo para Argentina? Sí. Es responsabilidad de los dirigentes cerrar en este momento un acuerdo que nos permita ordenar ciertas cosas, llamarle determinadas variables económicas, políticas, laborales y sociales, de un gran acuerdo de acá para adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene toda la fuerza, porque tenemos arriba la vista o el pie del más grande que puede transformar nuestra economía o quedarse con lo más interesante de nuestro país. La oposición absolutamente degradada, una falta de unión total, con un discurso muy poco claro y con un destino que no se alcanza a percibir hacia dónde van. Salarios bajos, la gente con muchas dudas de hacer o no hacer. En la puerta de recibir inversiones, pero que no terminan de convencer, porque a vos te piden seguridad jurídica, tenés que cambiar, digamos, el 80% de toda la justicia que tenemos. Entonces te piden un imposible. De manera tal que hace falta un acuerdo muy grande, esto que empezamos a ver con las provincias, con los gobernadores, interfuerzas, para que realmente las cosas se sostengan y puedan empezar a cambiar. 30 segundos más le voy a robar, porque en el próximo bloque vamos a estar hablando justamente del Centro de Formación Laboral 403, bueno, lo que tiene que ver justamente con la muestra de trabajo que se va a realizar en el día de mañana. Un poco la visión sobre la necesidad de que el trabajador se forme y su visión sobre el Centro de Formación Laboral. Hay dificultades para el empleo, pero para tomar gente comprometida, para que la gente esté comprometida por esto que te decía. Claro. La que está comprometida y tiene el empleo ve que lo necesita y te lo pide. Te pide que lo capacites, que le permitas crecer, que le cambies la categoría. Es importante
para gente que en nuestro sector es muy específico, que viene de otros lugares y descubre que hay dentro de este mundo, o como el que entra en cualquier otro trabajo, una posibilidad de crecimiento importante. Y se quiere sentir parte de ese crecimiento. Esta es nuestra filosofía, mi filosofía de siempre, por eso que con Ricardo y con Daniel hicimos los acuerdos que hicimos en cuanto a la formación. Es el principio básico y que permite desarrollar los oficios, que es la otra cara de la moneda. Además de profesionalizarse, es necesario tener oficios que atiendan las cosas que realmente hacen falta sin llegar a la cuestión universitaria, profesional. Pero dijiste una cosa que no pasó desapercibido. La formación es importante y el compromiso es importante. Exacto. ¿No? Porque me parece que hay muchos empresarios que están planteando, mirá, lo que nos falta a la gente que venga con formación, por supuesto que es la primera que miramos. Ahora, a veces encontramos una falta de compromiso y una volatilidad en esta generación que hace que, digamos, lo que vos apuestes por ese trabajador, luego se te diluya, porque a lo mejor está un año, luego se va. Y esto viene bien tiene que ver con la cultura de hoy, Esto viene bien como síntesis de la charla de hoy. Uno quisiera y desearía que por los impuestos que paga y el tipo de educación que tenemos, eso venga de afuera a las empresas. Es decir, que los chicos o la gente vengan ya formados. No existe. Tenemos una realidad en la que eso no existe. Entonces, uno se debe preocupar por generar sus recursos. Bueno, muy bien. Si estás tomando gente porque necesitas gente para trabajar, dale las condiciones. Dale salario, dale capacitación y dale un futuro. Y no tengo duda que eso va a propender a que tu propia empresa o la empresa de la que hablemos, del rubro que sea, se va a sostener y va a crecer. Porque el secreto está y radica en eso. No solo es para uno, plata con dolor, sino que es para todos, para conservar una gran familia o una suma de familia que es una empresa. Gracias, Omar. Muy amable, como siempre. Omar Farah charlando con nosotros, bueno, hablando de todo un poco, ¿no? Que tiene que ver con la economía, con la política. Siempre es interesante escucharlo.